Seryo? Uy, ay grabe kuya. Ano? Kuya. Uy. Wow. Lagyan mo dito. Wow. Ito ang kamatis. Tienen ensalada. Wow. Y esto también lo puedes aprovechar. Sí, wow, super wow, eh. wow, wow. Kuya, grabe naman. Uy, 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 uy. Ba, kuya, anong nangyari? Parang wala dito ah. Kailangan kita ngayon at kay ba wala? Uy, talagang wala nga. Katropa din. Bikini men. Bikini men. Wala siya ngayon. Uwian time. Meron pa tayo dito. Yung isa pa, yung panghuli. Kaya nga. Let's go. Pang main event natin. Let's go. Kaya nga. Ano? Hindi. Let's go. Baka doon may super jackpot. Okay. Kuya. Alam ko may super jackpot doon. Tara, let's. Ano? Hindi maganda bigayan doon ah. Babawi natin sa kabila. Babawi tayo sa kabila. Hindi maganda bigayan mga tropa. Sigurado sa sunod maganda bawi. Maganda ang bigayan. Let's go. Wow. Okay, mucho eh. Sí, sí. Super. Si quieres bajamos ahí. Que no se rompa. Sí, por eso. Pesa mucho, ¿no? Ay. Ito yung mangga, dami. Ito yung mangga, dami mangga. Dito. Wow. Ito, lagyan mo dito. Rallado, con Ito yung mangga, dami. Sa akin. Wow. 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 Ay, ang grabe ang kamatis kuya. Oh. Wow. Mangga. Tomate. Susi, tomate. Aquí también hay bastante tomate. ¿Ves? Aquí hay más. Super. Uy. Oh, más tomate. Wow. Esto es tomate. ¿Qué? Esto es tomate. Y champiñones. Señorita. Sí, sí, sí. ¿Ves? Aquí hay más. Ay, manguha na tayo. Wow. Wow. Montón. El pasado martes hay bastante aquí para hacer. Ya está. Vale. Ya está, no kuya. Tama na. Para meron naman sila. Nay. Ya está. Seryo? Uy, ay grabe kuya. Ano? Kuya. Uy. Aquí hay calzote. ¿Alguien quiere calzote? Están muy buenos. Señora. En el horno los Sí, sí, puedes sí. hacer. Horno o barbacoa. Sí, a la plancha.
Ito na ito. Ito na yung hinahanap. Uway mo. Ay, sayang kuya. Basag. Parang wala na. Wala na. Uy, tumahe. Tignan natin ang ating kamatis. No, nasa iyo. Taga na ba? Este aquí. Este pera. Uy. Nada. Wow. Wow. Ang sibuyas. Bastante sibuyas aquí. Chico, hay un montón. Súper. Sí, dale, toma, señora. Ay, qué buena Sí. Toma, hay más. Más. No, ya está, ya Ya está. tengo 3, 4. No, está bien. Suficiente este. Lo puedes congelar. Sí. ¿Ves? Wow. Fresco, Sí, están Fresco, súper bien. Súper bien este. Sí. ¿Ves? Y esto se puede hacer también a la plancha. Sí. O sea, se puede comer crudo o a la plancha. Yo pensaba que Estos son endivias. Yo pensaba que ensalada. Sí, Ah, pero también. la puedes hacer a la plancha y queda muy rica, muy rica, muy rica. Wow, tomate cherry. Tomate, ¿eh? Ay, mira, tomate también. Igual. Eso también. Muy bueno este grave. Ito yung carrots. Ang bibili, ang dami. Sí. Wow. El otro señor lo que tiene bici no viene, ¿no? Dice que está fuera. Ay. No, yo he preguntado también, digo, a ver si está malo. Está de vacaciones aquí. Bueno, me alegro por Bueno. Sí, hace un montón de años que no iba. Wow, eso tiene que ser muy duro. Ay, ya tengo. Ahora dito. Este sí. ¿Ves el tomate? Ay, mira esto. ¿Qué es esto? Estos son de estos de los árboles. ¿sí? Esto es buenísimo. Dulce. ¿Sí? Una pasada. Toma. Mira. Primera vez. Algo. Sí. Me da una guitarrito. Primera vez. probado nunca Primera esto. vez, sí. Sí, lo utilizan para la pastelería y todo eso. ¿No has visto los pasteles? como... Sí. Wow. Sí, Anch'io. Me encanta porque pruebo cosas que no he probado en la vida. es buenísimo, la verdad. Mira. Esto tengo una. ¿Sí? Yo preparo con tomate. Sí. Tomate. Es tomate, ang ganda. Muy buena. Vaya. Mira. ¿Cómo tiras comida? Guapa, ¿Cómo Guapa tiras tomate. comida? Muy guapa. Sí. Aquí, ¿eh? Ay, mira. Ang daming ano. Sí, tomate cherry. Cherry. Tomate cherry. Wow naman. Grabe mga tropa. Okay, kukunti pa rin. Ha? Kukunti pa. Kukunti pa yun. Kukunti mo kaya ito. Aquí luz, kuya. Luz. Ay. Wow. Wow naman. Grabe. Wow, ya está. Oh, aquí hay tomate. Eso es tomate. Mira, esto ang ¿Queréis kamates. ensaladas? Oh, Wow, también. sibuya ¿Eh? más. ¿Queréis ensaladas? Ya está, señora. Sí, para usted. Sibuya. Kuya, dame yung bag mo. Ay, wala sa kasaan ang bag to dyan, ha? Hmm? Wala sa kasaan ang bag. Hayaan mo na. Ito, importante. Wow, kuya. Grabe naman. Madali yan. Wow. Señora, ¿quiere cebolla? Una. Toma. Oh, no, una no. 5, 6. Tantas no. Porque hay bastante. Wow naman. Grabe, oh. Wow. Ay, hati. Tantas no hay. Señor, cebolla. Hoy no, cebolla Sí. sí, pero patata no. Sí. Ya cogió. Ah, vale. Eso ya cogió. Sí. Wow. Luego. Ayun pa, sibuya. Cebolla.
Grabe talaga. Grabe. Ito pa, sa dulo. Sibuyas pa. Wow. Plátanos tampoco hace. Grabe. Ito yun. Grabe Ito mo. talaga yan. Oo, kaya nga. Ang bigat dito. Ang dami nito. Ahora es la época del tomate. Sí, sí, oye. Es lo que hay más. Uy, ilipat mo dito mo tumat ha. Ang dami sa'yo. Kaya, relax ka lang. Sagot kita. Eso es lo que me Lo ha puedes dicho lo que... rallar, lo puedes con Lo que yo le he preguntado. hervirlo con la verdura. Sí. Sumatis ito. Vale, Grabe. vaya. Wow, naman. Mas tangkal pa eh. Pag tumamunggi dito, lalabo mata. Mga katropa, lalabo No, mata ya dito. digo, cogerlo. Tumanggi tayo. Takot na ako dito, katropa. Kuya, bakit mo binatakot? Bagal ka eh. Dadali natin lahat eh. Dahil ba lahat? O kaya pala. Kaya pala eh. Kala ko iwanan Super. natin kasi dala na. Ayun pa sa gilid. Super. Dabo pa yun. Kamates. Super, señora. De verdad, eh. Oh, mira. Wow. Y esto también lo puedes aprovechar. Sí, wow, Super wow, eh. wow. Uy, Sí, con wow, kuya. dito na. Paano ito? Ihalo ko na dito. Kuya. Sa bulsa ko. Sige. Lapit mo yan. Overload yan. Overload natin dito. Overload sa kamatis. Wow, ay también Y estos, amarillo. Wow, aquí hay más. Oh, Madre mía. Es que ya puede vender todavía sí, yo no lo entiendo. No entiendo porque Estos son ajos tiernos. sí, esto es muy bueno para mira. hacer caldo. Esto. No, y para comer también. Y una tortilla de ajos tiernos. Guau. Y cuando cocinas ponerle. Sí. Más. Aquí más. Está muy duro todavía. El fresco no es para tirar. No se entiende. Imagínate si no cogemos que Ya. por eso aprovechamos por lo menos que salvamos Wow. Kuya, hindi ka lang dyan ha. Damputan mo ako dito. Kaya mga tropa manapit tayo mapuno. Adios. Adios. Wow. Luego ponemos, si no pasa nada. Luego recogeremos y ya está. Sí. Volvemos ahí dentro todo. Wow. Más kuya. Ayos na. Ini ka lang. Ito. Ang ganda nito. Tamputin mo yan. Wow naman. Wow. Ano? Kuya, magtira naman tayo. Ha? Sinaid. Sinaid talaga. Lalabo mata eh. Ha? Lalabo mata Ayan pag po. tiyanggihan mo yan. Ito pa oh. Ayan. Masarap yan ito. Wow. Oops. Sa kasarang bike. Prutas to. Cuidado que te ha caído el apio. Bueno. Está súper rico. ¿Cuál? Apio. Ah, sí. Muchas gracias. Compartimos. Buenas noches, señora. Adiós. Ponemos juntos. Adiós. Adiós. Ano? Ang daming kamatis. 10 kilo kamatis. Mga tropa. Ano? Palagay mo. Ha? Happy tayo? Aba, ayos. Happy lahat. Dahil pa sibuyas, ano? Marami yung nakuha yun. Yung sibuyas? Oo, dami. Kailangan bigay natin eh. Tsaka sobrang dami naman para. Oo. Makulat lahat. Yung isang lalaki hindi kumuha, no? Dinaanan niya na yun eh. Oo nga. Hindi, nakakuha na yun. Nakakuha na yun. Oh, last ito pa. Nauna na. Ay.
Mas marami ngayon. Ay, talagang marami. Talagang tiba-tiba. Eh, lalabo mata pag hindi kinuha lahat. Ay, pula yan eh. Pulahan eh. Grabe Pag yan. hindi mo nakita Talagang eh. kamatis to. Grabe talaga. Ay, kita mo Mga naman. katropa, napaka ano naman eh, sariwa. Sariwa talaga ho. Ay, hindi pa mapisa oh. Saka ito, kuya, Tigas, oh. Oh, Hmm? verde pa ano. Oh, tsaka grabe yung sibuyas ha. Ano? Happy ano? Oo. Ayun, masarap ko yung lamasin. Ah, Lamasin lang yung kamatis. Tapos may kaunting tuyo. tama. Let's go. Alam mo yung sinay nung araw, yung kamatis. Pipiratin niya no, tapos lalagyan niya ng, haluan niya na yung luya na ano, luya na, kataon ng luya pa. Tapos bagoong. Oh, sarap. Masarap yan. Tapos may sibuyas na maliit. Tapos Tagalog. Grabe no? Let's go. Bye, katropa. Katropa Big. Kaya beer eh, ganito rin eh, karami. Oo, ganyan din. Nandun yung ibang mga kwan. Si, pati imidan din na maintindihan pa paano agawin. Nung na ang rip. Binigay natin mga katropa. Talagang po yung isang bag niya. Mga ibang kwan. Meron naman. Kala ko puro kamatis Kaya lang. nga. Kaya nga, sabi ko eh, parang may kumpa dyan, papaya pa. Nalunot na siguro. Ano na ito pag ayos eh. Oh, kaya mapatok pa naman yan. Ay, swabe. Swabe naman. Ha? Ito. Ito masarap to. May bagoong ba tayo dyan? Sayang. Bagoong at yung masama sa inyong lalamunan. Masarap ang bagoong. Oh, dito mo yung masarap pa oh. Sayang na sayang yan. Oo nga pala, marami sibuyas pa ito. Sino sa puti? Oo. Isa dami namin nanguha. 4 yata kami dun. Mga ibang lahi. Ay, hindi rin na halos maubos eh. Sa dami. Yung ganito, siguro may... Itong tomate cherry ito saka ganito. Siguro may kwan yun. May 20 kilos. Ay, siya. Kaya sinataman na Ay, hindi ko nga alam eh. Siguro, maaari may 20 kilos kasama itong ganito. Saka yung ganito, mga malalaking tomate rin. Naku, talagang madami. Isa gandang-ganda naman yun. malaman yan. Oo. Ito po, pag-ibig, kapas ko. Kaya nga eh. Naluto ako ng maraming spaghetti sa Pasko sa daming kamatis. Kung ang carrots naman mong katropa oh. Samantalang sa Pilipinas eh. Bagay ganito rin naman. Nga laang. Eh talagang ginto naman sa mahal. Yan. Ako namawis ng ilalim. Asa ko ay puro kamatis. Sayang. Hindi ko na Oh. ito ay ano. Makita yung mga katropa oh. May kukuha dito ngayon ng katropa. Minsan. Para naman makuha ito. Palabang sayang naman. Oh yun. Ang panyatay na kayo nasa kuya. Pwede pa yan. Oh, kaya nga. Yan pala pwede rin daw palang alaplansya yan. Ang papaya yata ay nasa kuya. Yan din eh. Ito. Ayan, kamatis. Hindi kamatis. Ano, ilipat mo ulit din eh. Sa papaya. Dito ano? Ay, no. Dito ano? Oo. Ayan. Ang dami dun. Ilupo mo na din eh. Wow. Panalo naman yan. Talaga naman. Sus. Tubo na. Tinakot mo yung lalo lang. Oh, madudulog ano.
hindi nalunod? Aba. Eh, mas maraming isak kay Kuya Bir. Mga ganito. Ay, shoot na shoot eh. Gila dito. Ano po yan mga katropa ko? Ang baw. Matitigas naman. Magaganda. Ay, walang tapon eh. Matigas pa yun. Kaya nga. At saka ito, pag ito nalagay mo sa rep, uli, titigas uli yan. Magpipress ko uli yan eh. Ay, baw. Ha. Grabe na. Bakit kaya tinatapon? Pwede pa naman ito eh. Pang insalata oh. Hindi ko kakain ko yun. Grabe. Sus. Mataas na lang sa puring ng kamatis. Jack. Bawal sa may gaw. Jackpot. Kamatis na bawal sa may gaw. Samigaw? Mataas ang puring. Eh, sa mga kwan, sa mga ang kukuy sa blind. Aba, hindi naman kita. Kita yung mga katopa yan. Haba, ayos. Thank you sa blessing. Thank you po. Ayan. Naputulan na rin. Okay. Ito. Ang pamigas na pala.